領域展開。El rayo de luz que entró por la persiana destruida no trajo la tranquilidad habitual de una mañana cualquiera, sino la cruda realidad de lo sucedido. Al abrir la puerta de su dormitorio y dar los primeros pasos, Yuji se detuvo en seco. La sala de estar y la cocina parecían una zona de desastre. El suelo estaba tapizado de vidrios rotos, escombros, abolladuras en las paredes y marcas de impacto por la irrupción armada de la noche anterior. No había forma de preparar nada ahí. Hoy le tocaría buscar el desayuno en la calle. Soltó un largo y pesado suspiro. Su vida parecía ir cuesta abajo y sin frenos. Para colmo, más tarde tendría que ir a la estación de policía a prestar declaración por el ataque. Pero incluso en el mejor de los escenarios, asumiendo que ganara el caso o que la administración del edificio reparara la propiedad, el problema de fondo seguía estando ahí. Tras romper lazos con Tops, se había quedado sin una fuente de ingresos estable. No tenía cómo sustentarse a futuro y mucho menos cómo cubrir el próximo alquiler. Su mirada se desvió hacia el mueble del televisor y sintió un puntazo en el pecho. La pantalla estaba hecha trizas, pero lo que realmente le dolió fue ver su consola nueva destrozada en el piso. Se había gastado prácticamente todo su salario mínimo para comprarla, privándose de muchas cosas para darse un gusto, solo para verla destruida a los pocos días de estrenarla. En medio de la frustración, el recuerdo de su reciente misión con el NETS le vino a la cabeza, dejándolo pensativo sobre qué postura tomaría la seguridad pública cuando se presentara hoy en la comisaría. Buscó entre los restos del mueble de la cocina para servirle el desayuno a Gojo, quien lo observaba en silencio desde un rincón seguro. Tras asegurarse de que su gato tuviera comida y agua, Yuji se dirigió al baño para darse una ducha rápida. Dejó que el agua le despejara la cabeza y le aliviara la tensión acumulada en la espalda. Al salir, tomó una decisión inusual. Miró su habitual chaqueta pesada colgada a un lado y decidió no ponérsela. Por primera vez en años, saldría con una prenda ligera, dispuesto a dejar que los rayos del sol le dieran directamente en el rostro y le acariciaran el cabello. Necesitaba esa sensación de aire fresco y sol en la piel para sentirse realmente vivo. Vuelvo más tarde, Rojo, se despidió acariciándole la cabeza. Cruzó el marco de la puerta dañada. Bajó las escaleras y salió a la calle. Caminó durante varias cuadras dejando que la brisa le diera de lleno en la cara. Al llegar a la estación, en lugar de utilizar tejados o atajos como solía hacer durante sus misiones, decidió comprar un boleto y subir al transporte público. Acomodándose junto a la ventanilla, se mezcló en el flujo cotidiano de los pasajeros que iban a sus trabajos o escuelas. Por un momento, sintiéndose simplemente uno más del montón, la aplastante rutina de ser un mercenario de élite y el constante peso del mundo parecieron disiparse. Tras media hora de recorrido entre el ajetreo urbano, el vehículo se detuvo en Lumina Square. Al bajar, la amplitud y el brillo de la gran plaza lo recibieron de inmediato. No tuvo que caminar mucho para que la primera visión captara su atención. Una acogedora cafetería en una de las esquinas principales. El aroma a grano recién molido fue una invitación irresistible para su estómago vacío. Entró sin dudarlo, buscó una mesa tranquila cerca de la ventana y pidió un café expreso bien amargo junto con 2 panes tostados. Mientras esperaba su pedido, el murmullo del local fue tapado por la voz de una presentadora en el televisor colgado en la pared. Yuji levantó la vista al escuchar la sintonía del noticiero local. En la pantalla se mostraban imágenes del exterior de su propio edificio, acordonado con cintas de seguridad pública. La policía confirma que no hubo heridos tras las detonaciones reportadas la noche anterior.
De acuerdo con las declaraciones oficiales del NETS, el incidente pareció responder a una disputa dirigida contra un joven que prefirió mantenerse en el anonimato para resguardar su seguridad. Wookie contempló la pantalla unos segundos, mientras la camarera le dejaba el plato con las tostadas y la taza humeante sobre la mesa. Soltó una leve exhalación de alivio y tomó la taza con ambas manos. Menos mal me mantuve en el anonimato, murmuró para sí mismo en tono bajo, dando un primer sorbo al café amargo. El sabor fuerte y el calor de la bebida terminaron de asentarlo en la realidad. Al cabo de un rato, Wookie terminó de desayunar, pagó la cuenta y salió del local con dirección a la estación de policía. Mientras caminaba por las calles principales, notó varios panfletos pegados en las paredes y marquesinas. En ellos destacaba la imagen del subcomandante Justin Bringer, quien aspiraba a convertirse en el nuevo comandante del distrito de Jano. Wookie dejó escapar una leve risa. Sabía que conseguir ese puesto sería difícil para él, ya que la mayoría de los habitantes del distrito, incluyéndolo a él mismo, no le tenían confianza. Para Wookie, toda esa imagen pública no era más que una fachada. Sin darle más vueltas al asunto, ingresó a la estación de policía. El interior era un espacio amplio y luminoso, lleno de movimiento constante. Wookie caminó directamente hacia la recepción donde atendían al público. Una oficial lo recibió con cortesía y le preguntó en qué podía ayudarlo. Wookie le relató brevemente la situación por la que acudía. La mujer comprendió de inmediato la naturaleza del trámite, le solicitó sus datos personales junto con la información básica del caso y le pidió que aguardara unos minutos en la sala de espera. Wookie asintió, completó el registro inicial y fue a sentarse a una banca cercana. Pasados unos minutos, el nombre de Wookie resonó a través del altavoz de la estación. Él se levantó de la banca y regresó al mostrador de la recepción. Bien, joven. La oficial Zhu Yuan lo está esperando en su oficina, le indicó la recepcionista. Muchas gracias. Por cierto, ¿dónde queda esa oficina?, preguntó Wookie. Ah, sí, una disculpa, respondió la mujer, señalando hacia un corredor a su izquierda. Siga por ese pasillo, es la tercera puerta a la derecha. Wookie asintió en agradecimiento, dio media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo indicado, preparándose mentalmente para el interrogatorio formal. Wookie caminó por el pasillo hasta la tercera puerta a la derecha y tocó con 3 golpes firmes. Pase, se escuchó la voz de la oficial desde el interior. Al entrar, vio a la oficial concentrada revisando unas hojas sobre la mesa, sin levantar aún la vista hacia él. Siéntate, por favor, indicó ella con voz profesional. Wookie obedeció en silencio y tomó asiento frente al escritorio, manteniendo una postura erguida y serena. Tras una breve espera, la oficial Zhu Yuan dejó los papeles a un lado, tomó una tableta digital y comenzó a revisar la información recibida desde la recepción. Bien, veamos. Nombre: Wookie. ¿Ocurre algo, oficial? La mujer permanecía con los ojos bien abiertos, fija en la pantalla del dispositivo. No, no puede ser, ese nombre otra vez, murmuró para sí misma. Oiga, ¿se encuentra bien?, insistió el joven con calma. ¿Eh? Sí, discúlpeme, respondió ella, parpadeando rápidamente mientras trataba de recomponer la postura y disimular su agitación. Es solo que recordé algo sin importancia. Bien, vamos al caso. Se aclaró la garganta, acomodó la tableta en el soporte y fijó la mirada en él. Wookie Itadori, se lo llamó para testificar sobre lo sucedido la noche pasada en su departamento. Cuénteme su versión de los hechos. Wookie cruzó las manos con serenidad sobre su regazo antes de hablar, eligiendo cada palabra con cuidado. Estaba en mi departamento cuando escuché que forzaban la cerradura de la entrada. Antes de que pudiera acercarme, un grupo de sujetos armados se irrumpió en el lugar. ¿Pudo identificar a los agresores o la organización a la que pertenecían?, preguntó Zhu Yuan, comenzando a redactar en el reporte. No llevaban insignias visibles, solo uniformes tácticos oscuros sin ningún distintivo, respondió Wookie de manera firme y pausada.
Asumo que se trataba de un grupo de cobradores o mercenarios independientes. Hace tiempo realicé algunos trabajos como recolector en las periferias de la ciudad. Es probable que pensaran que guardaba objetos de valor en mi vivienda o dinero en efectivo. Zuyuan anotó la respuesta y lo observó con cierta suspicacia. En la inspección preliminar que realizó el equipo de seguridad pública, encontramos severos daños estructurales, marcas de disparos y evidencia de combate en el área. Sin embargo, usted salió completamente ileso. ¿Cómo logró neutralizar a un grupo armado en un espacio tan reducido? Aproveché la distribución del lugar, explicó Yuji sin alterar su semblante estoico. El pasillo de entrada es estrecho y la iluminación era deficiente. Tengo entrenamiento en defensa personal y combate cuerpo a cuerpo. En cuanto derribaron la puerta, reduje al sujeto que lideraba el grupo antes de que pudiera apuntarme correctamente. Al quedar desorientados por el espacio reducido y perder la ventaja de la sorpresa, la situación se volvió caótica para ellos y terminaron retirándose cuando la alarma del edificio empezó a sonar. Zuyuan escuchó atentamente, analizando la calma con la que el joven relataba un suceso de alta peligrosidad. Aunque la explicación resultaba coherente con el tipo de incidentes que solían ocurrir en zonas residenciales, la frialdad y el aplomo de Yuji dejaban en claro que no se trataba de un ciudadano común. ¿Está seguro de que no tiene más información sobre estos individuos o sobre un interés específico en usted?, reiteró la oficial, clavando la mirada en él. Estoy seguro, oficial. Simplemente entraron a buscar algo de valor y se encontraron con que no era un objetivo fácil, contestó Yuji con la misma voz tranquila, sosteniéndole la mirada sin vacilar. Zuyuan meditó las palabras de Yuji durante unos segundos en silencio. Repentinamente, se levantó de su asiento. Quédate aquí, no tardo, dijo antes de salir de la oficina. Está bien, respondió Yuji de manera serena, permaneciendo en su lugar sin inmutarse. Mientras caminaba a paso rápido por el pasillo, Zuyuan no podía evitar un ligero temblor en las manos. Sus pensamientos iban a toda velocidad. ¿Acaso es él? Aquel día llevaba una capucha, pero sus ojos y esas cicatrices son exactamente las mismas. No hay duda. Además, lo que ocurrió durante el incidente de visión, si realmente era él quien llevaba la capucha esa vez, me confirmaría del todo que se trata de la misma persona. Absorta en sus deducciones, no se percató de lo que tenía enfrente y terminó chocando con Kingi. La autómata la observó con detenimiento, notando su desconexión con el entorno. Oye, Zuyuan, ¿qué ocurre? Te veo distraída, señaló Kingi. La oficial reaccionó al instante y saludó a la autómata intentando aparentar normalidad, como si nada hubiese pasado. A eso me refería, añadió Kingi. ¿Eh? ¿A qué te refieres, Kingi? Ni siquiera te diste cuenta de que ibas a chocar conmigo. Te veo muy distante. ¿Acaso es por el testimonio de hoy? Se podría decir que sí, admitió Zuyuan. Ya veo. ¿Acaso es el chico que estuviste buscando por años? ¿Cómo era? ¿Yuji Todoroki? ¿Itaroki? Itadori, corrigió Zuyuan de inmediato. Y sí, se trata de él. Vaya, giros del destino, comentó la autómata con tono sarcástico. Al final, el hueso que tanto buscabas vino directamente hacia ti. No te burles de mí, por favor, pidió la oficial, soltando un suspiro. Bien, dejaré las bromas. Dime, ¿por qué no estás en tu oficina hablando con el testigo? Pues verás, me relató lo que pasó, pero algo simplemente no me cuadra, explicó Zuyuan. ¿Así? ¿Y qué sería? Preguntó Kingi mientras comenzaba a servirse un vaso de agua caliente. Zuyuan le resumió brevemente todo lo relatado por Yuji. Al terminar, la autómata dio un pequeño sorbo a su vaso y habló con su habitual tono pausado. Ya veo. No es necesario que me digas cuál es la incoherencia, ya la he notado, dijo Kingi. Si quieres, puedo buscar algún archivo sobre el chico para ver si tiene antecedentes o algún registro que respalde esos hechos.
Además, como tenemos a los atacantes bajo custodia, solo queda esperar a que hablen sobre los motivos del ataque y su conexión con él. Así es, asintió Zhu Yuan. Pero hasta ese momento tendremos que pedirle que espere aquí. Si no me equivoco, el interrogatorio a los detenidos es en aproximadamente una hora. Correcto, respondió Qingyi, bajando la mirada hacia su vaso de agua caliente antes de volver a observar a su compañera. Hasta que llegue ese momento, te permito quedarte a solas con tu ídolo. Zhu Yuan dio un brinco, sobresaltada. ¿Qué? No, no puedo hacer eso. Tengo mucho trabajo por hacer. Vamos, no te eches para atrás ahora que al fin lo tienes frente a ti, insistió Qingyi con una pizca de sarcasmo. Podrías preguntarle sobre lo que pasó aquel día, qué cosas le gustan, ningún fan desaprovecharía una oportunidad así con su ídolo. Imagínate llegar a ser su amiga. Pero, ¿y si le molesta que le haga preguntas personales? Dijo Zhu Yuan, dudando visiblemente. No lo sabrás hasta que lo intentes, sentenció el autómata. Zhu Yuan exhaló un suspiro, intentando calmar los nervios que le provocaba la situación. Está bien, lo intentaré. Excelente. Mientras tanto, iré a revisar los archivos sobre Itadori en la base de datos. Cuando encuentre algo relevante, te avisaré, concluyó Qingyi, alejándose lentamente por el pasillo. Quedándose sola en el corredor, Zhu Yuan ajustó su uniforme, tomó aire para recuperar la compostura y caminó de regreso hacia su oficina. Al abrir la puerta, encontró a Yuji sentado exactamente en la misma postura estoica en la que lo había dejado. El joven mantenía la mirada fija al frente, en completa calma, aguardando pacientemente sin mostrar muestra alguna de aburrimiento o impaciencia. Disculpa la demora, Yuji, dijo Zhu Yuan mientras cerraba la puerta tras de sí y caminaba de vuelta a su escritorio, intentando que no se le notara el nerviosismo. No hay problema, oficial, respondió Yuji con tono neutro. Zhu Yuan se aclaró la garganta y rompió el silencio para explicarle la situación. Tendremos que esperar a que los acusados sean interrogados para obtener más detalles de lo sucedido. ¿Cuánto tardará eso?, preguntó Yuji. Aproximadamente una hora, respondió la oficial. Yuji no añadió nada más. Simplemente sacó su teléfono móvil y comenzó a revisarlo para pasar el tiempo con tranquilidad. Mientras él miraba la pantalla, Zhu Yuan lo observaba con marcada inquietud. Deseaba hablar con él, pero el temor a recibir una respuesta distante o un rechazo se lo impedía. ¿Sucede algo?, interrumpió Yuji repentinamente, levantando la mirada. ¿Eh? ¿Por qué lo dices?, respondió ella, sorprendida. Bueno, desde que comenzó la entrevista me has estado mirando de una forma particular. ¿Acaso necesitas algo de mí? Pues, Zhu Yuan se mostró visiblemente nerviosa, buscando las palabras adecuadas. Si son preguntas sobre mí, no tengo problema en responder, siempre y cuando no sean demasiado personales, ¿de acuerdo?, dijo Yuji para tranquilizarla, dedicándole una leve y serena sonrisa. La oficial dejó salir el aire que contenía y logró relajarse un poco. Bueno, verás, quisiera saber si en el pasado, durante el incidente de la antigua capital, salvaste a una niña que se encontraba perdida. Sí, a varias, contestó Yuji con absoluta serenidad. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, resulta que una de ellas era yo. Yuji mostró una genuina sorpresa en su rostro. ¿En verdad? Vaya, no pensé encontrarme con alguien a quien haya ayudado en ese entonces. Veo que creciste sana y fuerte, me alegra mucho eso, expresó, dejando ver una sonrisa franca. Zhu Yuan se sorprendió ante la actitud del joven. Esperaba a alguien mucho más distante o reservado, por lo que se alegró internamente de haber estado equivocada. Gracias, no estaría aquí si no fuera por ti, dijo la oficial mientras se levantaba de su asiento y realizaba una inclinación formal en señal de profundo respeto y gratitud. En serio, muchas gracias por haberme salvado. En aquel momento no tuve la oportunidad de agradecerte como correspondía. Yuji la miró manteniendo su sonrisa tranquila y le respondió. Agradécemelo viviendo tu vida al máximo. En un mundo como este, realmente me hace feliz ver que todavía hay personas como tú.
Zuyuan lo contempló por un instante, se enderezó con firmeza y asintió. Muchas gracias nuevamente. Acto seguido, volvió a tomar asiento en su escritorio, sintiendo como el ambiente tenso que había al inicio se disipaba por completo. Los minutos transcurrieron con fluidez mientras ambos conversaban sobre temas triviales para matar el tiempo. Con el paso de la conversación, la confianza de Zuyuan fue aumentando gradualmente, mientras que Yuji comenzó a sonreír con más frecuencia de lo habitual. Hablar con ella resultaba una experiencia completamente diferente a hablar con Hane. En un momento de la charla, Yuji le preguntó cuál había sido el motivo que la llevó a unirse a Seguridad Pública. Zuyuan le explicó que, unos años después del incidente en el que él la había salvado, vivió una situación similar en otra cavidad. En esa ocasión, fue rescatada por el subcomandante Justin Bringer, quien arriesgó su propia vida con tal de ponerla a salvo. Inspirada por ese acto de entrega, tomó la decisión de ingresar al NEPS. Yuji escuchó con atención y reflexionó para sus adentros. Es evidente la gran admiración que le tiene a Bringer. No la culpo, pero si supiera cómo es él en realidad hoy en día, sería un golpe sumamente duro para ella. Es mejor que mantenga el silencio. Vaya, es genial, comentó Yuji en voz alta, manteniendo su semblante tranquilo. Es muy notoria tu admiración por el subcomandante. Así es, asintió la oficial con firmeza. Por eso, gracias a su ejemplo, entré al NEPS, y mi objetivo es proteger a cada uno de los ciudadanos. Yuji la observó detenidamente y le dedicó una leve sonrisa. Se nota tu convicción, y no dudo de que lo harás. En otra área de la estación de policía, King-gi se encontraba frente a una terminal de datos, ingresando los parámetros de búsqueda con el nombre en clave e información de Yuji Itadori. Después de varios minutos explorando los servidores de registros públicos y gubernamentales, finalmente dio con un expediente. Esto es raro, no existe ninguna fotografía de su rostro, murmuró la autómata para sí misma. Sin darle mayor importancia en un principio, accedió al archivo para revisar el contenido detallado. Sin embargo, al desplegar la información, notó algo inusual. A excepción de su nombre completo, su estado civil y la dirección de su departamento, el resto de los campos estaba en blanco o marcados con signos de interrogación. No figuraban antecedentes médicos, historial académico, empleos formales pasados ni familiares registrados. Era como si la vida de Yuji en Nueva Eridu nunca hubiera existido o como si su pasado hubiese sido borrado por completo. Esto es extraño. No existe prácticamente nada sobre Itadori, comentó King-gi en voz baja mientras cerraba la ficha en la pantalla. Tendré que informarle esto a Zuyuan. Guardó los datos en una unidad portátil, tomó su vaso de agua caliente y se dirigió a paso firme de regreso hacia la oficina de su compañera. De vuelta en la oficina, Yuji y Zuyuan continuaban conversando con total normalidad. Sin embargo, el ambiente relajado se interrumpió de golpe cuando la radio en el uniforme de la oficial emitió un chasquido de estática seguido de un mensaje urgente. Zuyuan atendió la llamada de inmediato. La voz al otro lado de la frecuencia le informó sobre un suceso inesperado. El dirigible que trasladaba a Perlman hacia su juicio había sufrido una alteración repentina en su ruta, aunque afortunadamente la amenaza inmediata a bordo había sido neutralizada. Al escuchar que el incidente inicial estaba bajo control, Zuyuan se tranquilizó un poco. ¿Y cuál es el problema entonces?, preguntó la oficial. Perlman logró escapar a bordo del dirigible, respondió el agente desde la central de radio. Según los análisis preliminares de la trayectoria, se teoriza que se dirige hacia la periferia. Ya veo. Gracias por avisar, contestó Zuyuan antes de cortar la comunicación. Yuji, sentado al otro lado del escritorio, había escuchado cada palabra de la transmisión. En un segundo, la actitud abierta y la sonrisa que mostraba desaparecieron por completo, dando paso a su característico semblante serio y estoico. ¿La periferia? Creo que el interrogatorio de los atacantes se pospondrá por ahora. Tenemos que atender este asunto, así que si gustas puedes regresar mañana, le dijo Zuyuan. Claro, vendré mañana.
Zuyuan, ¿verdad? Nos vemos, respondió Yuji con tono educado. La oficial asintió y se despidió de él cordialmente. Yuji se levantó de la silla y se retiró de la oficina. Una vez fuera del recinto, caminó bajo el sol matutino mientras ordenaba sus ideas. Así que Perlman había escapado a la periferia. Si quería conseguir lo que necesitaba de él, tendría que hacer el trabajo sucio por su cuenta antes de que las autoridades o la competencia se le adelantaran. Sin embargo, su prioridad inmediata seguía siendo el dinero. Se le cruzó por la mente la idea de volver a trabajar como escolta personal de Astra Yao, pero descartó la opción de inmediato al recordar que ese puesto ya estaba ocupado. Sabiendo que no resolvería sus problemas financieros en ese preciso instante, decidió concederse una pausa para despejar la mente. No había nada mejor para relajarse que ver una buena película. Aunque la pantalla de la sala había quedado destruida tras el ataque, el televisor de su dormitorio aún funcionaba perfectamente. Con la decisión tomada, cambió el rumbo de sus pasos y se dirigió hacia la calle Sexta, con la intención de rentar una película en el videoclub Random Play.